Jean Grey ya está oficialmente en el universo Marvel, y aunque muchos piensan que simplemente es un personaje nuevo de Spider-Man Brand New Day, la realidad es muy distinta. Marvel acaba de presentar a una de las figuras más importantes de toda su historia, un personaje que puede cambiar por completo el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Pero, ¿quién es realmente Jean Grey? ¿Por qué aparece precisamente en Spider-Man? ¿Qué papel juega dentro de la película? Y, sobre todo, ¿por qué su llegada puede ser el primer paso hacia los X-Men? Vamos a explicarlo. Lo primero que hace bien la película es que no presenta a Jean Grey como una superheroína más. De hecho, durante gran parte de la historia parece prácticamente una villana. Y eso hizo que mucha gente saliera del cine pensando que Marvel había convertido directamente a Jean Grey en la nueva antagonista de Spider-Man. Pero realmente no es así. Todo empieza con Tro de la Poda, su hermana Sarah Grey. Cuando ambas comienzan a desarrollar habilidades fuera de lo normal, llaman la atención del Departamento de Control de Daños, el DODTC. Sarah termina sacrificándose para que Jean pueda escapar, mientras ella acaba siendo capturada por la organización. Desde ese momento, Jean pasa años intentando descubrir qué ocurrió realmente con Superamena. Por eso, toda su obsesión gira alrededor de una misteriosa palabra, VMAX. Mientras tanto, Peter Parker tampoco conoce la verdad. Bill Metzger, uno de los responsables del DODIS, consigue convencer a Spider-Man de que Jean Grey supone una amenaza para toda la ciudad. Peter hace lo que cree correcto, intenta detenerla y, sin saberlo, los dos terminan siendo manipulados exactamente por la misma persona. Uno de los momentos más interesantes llega precisamente cuando descubrimos qué significa realmente VMAX. Durante toda la película parece esconder algún laboratorio secreto o algún proyecto relacionado con Sarah. Pero la realidad termina siendo muchísimo más dura. Jean descubre un viejo conducto de ventilación donde todavía puede leerse parcialmente la palabra VMAX. Las primeras letras están destruidas. Solo queda VMAX, y entonces comprende que aquello no era ninguna clave. Fue simplemente lo último que vio su hermana antes de morir, mientras permanecía retenida por el DODC. Ese descubrimiento termina rompiendo completamente a Jean. Y es precisamente ahí donde empiezan a despertar sus verdaderos poderes. Y aquí es donde seguramente muchos se hicieron la misma pregunta. ¿Vale? ¿Pero quién es realmente Jean Grey? Porque no estamos hablando de un personaje cualquiera. En los cómics, Jean Grey es uno de los miembros más importantes de los X-Men, y está considerada como una de las mutantes más poderosas que existen. De hecho, pertenece al reducido grupo de mutantes clasificados como Nivel Omega, una categoría reservada únicamente para aquellos cuyo potencial prácticamente no tiene límite conocido. Sus poderes se dividen principalmente en dos habilidades. La primera es la telepatía. Puede leer pensamientos, comunicarse mentalmente con otras personas, manipular recuerdos, crear ilusiones e incluso controlar la mente de otros. La segunda es la telequinesis. Mover objetos con la mente, detener explosiones, crear campos de fuerza. Volar o manipular la materia son solo algunas de las capacidades que ha demostrado a lo largo de los años. Y precisamente por eso Jean Grey siempre ha sido uno de esos personajes capaces de cambiar por completo cualquier historia donde aparece. Cuando Jean entra en escena, el equilibrio desaparece. Pero si Jean Grey es tan famosa no es únicamente por sus poderes. Lo que realmente convirtió al personaje en una leyenda fue la Fuerza Fénix. En los cómics, la fuerza, volar o manipular la materia son solo algunas de las capacidades que ha demostrado a lo largo de los años. Y precisamente por eso Jean Grey siempre ha sido uno de esos personajes capaces de cambiar por completo cualquier historia donde aparece. Cuando Jean entra en escena, el equilibrio desaparece. Pero si Jean Grey es tan famosa no es únicamente por sus poderes. Lo que realmente convirtió al personaje en una leyenda fue la Fuerza Fénix. En los cómics, la fuerza, donde Jean deja de controlar ese inmenso poder y termina convirtiéndose en una nida, amenaza incluso para sus propios compañeros. Y aunque Brand New Day todavía no introduce oficialmente a la Fuerza Fénix, sí deja muchas pistas. El aumento repentino de sus poderes, la manera en la que pierde el control, y el enorme potencial que empieza a demostrar. Todo apunta a que Marvel quiere construir ese camino poco a poco, sin precipitar uno de los personajes más importantes de la historia, los mutantes. Y sinceramente creo que es la decisión correcta. Otro detalle interesante de la película tiene que ver con Peter Parker. Durante meses hubo teorías diciendo que Spider-Man podía terminar siendo un mutante, pero la película deja bastante claro que no.
Lo que ocurre realmente es que su propio ADN continúa evolucionando. Por eso aparecen las telarañas orgánicas, un sentido arácnido mucho más desarrollado y un aumento considerable de su fuerza. No tiene relación con el gen mutante. Simplemente, Spider-Man sigue evolucionando como consecuencia de sus propios poderes. Y aquí llega probablemente la parte más importante. Jean Grey no aparece únicamente para esta película. Marvel acaba de colocar sobre el tablero una pieza fundamental de todo su futuro. Todavía no escuchamos la palabra mutante. Tampoco aparecen oficialmente los X-Men, pero las piezas empiezan a encajar. Jean ya existe dentro del UCM. El Departamento de Control de Daños ya está experimentando con personas que poseen habilidades especiales. Y todo apunta a que esta organización podría acabar convirtiéndose en la responsable del desarrollo de los Centinelas, los míticos robots cazadores de mutantes de los cómics. Mientras tanto, Jean queda perfectamente posicionada para cruzarse en el futuro con Charles Xavier y convertirse en uno de los pilares del nuevo equipo de los X-Men. Y ese probablemente era el verdadero objetivo de Brand New Day desde el principio. No presentar únicamente un nuevo personaje, sino empezar oficialmente el camino hacia la saga mutante. Y personalmente creo que Marvel ha acertado de lleno con esta decisión. En lugar de presentar directamente a Jean Grey en una película de los X-Men, han conseguido que millones de espectadores la conozcan primero a través de Spider-Man. Eso hace que, cuando llegue el momento de formar oficialmente a los X-Men, el público ya tenga un vínculo con uno de sus personajes más importantes. Ahora solo queda una gran pregunta. ¿Será Jean Grey la primera mutante en unirse a Charles Xavier? ¿O Marvel está preparando algo muchísimo más grande para ella, antes de reunir a los X-Men?